Mi mamá se volvió a casar y poco a poco me borró de su vida mientras construía una nueva familia. Perfecta. El día que cumplí 18 años, me mudé en silencio. Tomé el control de mi herencia y corté el contacto para siempre. Ahora tengo 21 años, soy hombre, pero esta historia comienza cuando tenía 15. Fue entonces cuando mi mamá, Patricia, conoció a Richard, su caballero de brillante armadura, que iba a rescatarla de la tragedia de ser madre soltera. Alerta de spoiler, de lo único que necesitaba ser rescatada era de ser mi madre. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, un ataque al corazón a los 42, completamente inesperado. Un día, me estaba enseñando a andar en bicicleta. 3 meses después. Llevaba un traje incómodo en su funeral mientras parientes que apenas conocía me daban palmaditas en la cabeza y decían cosas sin sentido sobre el cielo y lugares mejores. Durante los siguientes 7 años, fuimos solo mamá y yo. Vivíamos en la casa de papá. Una modesta casa de 3 habitaciones en los suburbios que estaba pagada gracias a su seguro de vida. Mamá trabajaba como asistente administrativa en una empresa de suministros médicos. Ingresos estables, pero nada lujoso. No éramos ricos, pero éramos estables. Teníamos rutinas, noches de cine los viernes, desayuno para cenar los miércoles. Viajes anuales de acampada cada verano al parque estatal que a papá le encantaba. Ella me contaba historias sobre papá para mantener vivo su recuerdo. Revisábamos álbumes de fotos juntos y ella señalaba pequeños detalles que yo había olvidado. ¿Ves ese sombrero ridículo? Se lo ponía para ir a todas partes hasta que finalmente lo tiré. Éramos un equipo, nosotros dos, contra el mundo. Entonces apareció Richard. Se conocieron en alguna conferencia de trabajo. Richard era dueño de una empresa de distribución farmacéutica, ganaba mucho dinero. Conducía un coche de lujo y vivía en uno de esos barrios donde la asociación de propietarios te multa por dejar los cubos de basura fuera demasiado tiempo. Todo en él gritaba mejora con respecto a nuestra existencia de clase media. Mamá empezó a actuar de forma diferente casi de inmediato. Ropa nueva, peinado nuevo, de repente interesada en catas de vino y clubes de campo. Volvía a casa de las citas hablando de la casa de vacaciones de Richard en Colorado, su barco. Sus contactos, como si hubiera descubierto un nivel secreto de la vida que no sabía que existía. Al principio, intentó incluirme, me invitó a cenas con Richard. Sugirió que hiciéramos actividades juntos. Richard aparecía en su coche caro. Me daba la mano con ese firme apretón de hombre de negocios y me hacía preguntas genéricas sobre la escuela. ¿Cómo van tus notas? ¿Practicas algún deporte? El tipo de preguntas que los adultos hacen cuando están obligados a mostrar interés. Pero en realidad no les importan las respuestas. Me di cuenta de que Richard me veía como parte de un paquete que no le entusiasmaba. Sus ojos se nublaban cuando yo hablaba y revisaba su teléfono constantemente durante nuestras forzadas cenas familiares. Pero era lo suficientemente educado y mamá parecía feliz. Así que intenté tomármelo con calma. A los 6 meses de su relación, mamá empezó a hablar de matrimonio, no pidiendo mi opinión. Solo mencionándolo casualmente como si describiera el tiempo. Richard piensa que deberíamos casarnos la próxima primavera. Richard quiere comprar una casa más grande. Richard dice que deberíamos unirnos al club de campo. Todo era Richard dice, Richard piensa, Richard quiere. Como si le hubiera subcontratado toda su toma de decisiones a este tipo que conocía desde hacía medio año. El compromiso llegó 3 meses después. Richard le propuso matrimonio en un restaurante de lujo. Le dio un anillo que probablemente costaba más que nuestro coche. Mamá me llamó desde el aparcamiento, con la voz aguda y emocionada, preguntando si estaba feliz por ella. ¿Qué se suponía que debía decir? Que pensaba que se estaba precipitando. Que extrañaba a la mamá que usaba pantalones de chándal y hacía tortitas los domingos por la mañana. En lugar de esta nueva versión que vestía ropa de diseñador y hablaba de carteras de inversión. Dije, felicidades.
Me dio las gracias y dijo que hablaríamos más cuando llegara a casa. Pero ya se había desconectado mentalmente de la conversación. Pude oír a Richard de fondo sugiriendo que fueran a celebrarlo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar rápido. Muy rápido. Richard tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Sophia, de 13 años, y Brandon, de 10. Vivían con su madre la mayor parte del tiempo y visitaban a Richard cada 2 fines de semana y en vacaciones. Los había conocido una vez, brevemente, en una de esas cenas familiares forzadas. Sophia se pasó toda la comida con el teléfono. Brandon no paró de hablar de videojuegos y Richard no dejaba de decirles que tuvieran mejores modales en la mesa. Después del compromiso, mamá empezó a hablar de unir a nuestras familias. De cómo todos seríamos hermanos pronto, de lo genial que sería tener una familia más grande. De lo emocionados que estaban los hijos de Richard de tenerme como hermano. Eso era mentira. Sophia y Brandon no estaban emocionados. Apenas sabían que yo existía. La boda tuvo lugar esa primavera, una pequeña ceremonia en el club de campo. En su mayoría, socios de negocios y amigos del club de Richard. Aparecieron algunos compañeros de trabajo de mamá. Pero la mayoría de nuestros viejos amigos de la familia no fueron invitados. Richard quiere que sea íntimo, explicó mamá. Lo que aparentemente significaba íntimo con gente que poseía barcos y casas de vacaciones. No íntimo con gente que nos conocía desde hacía años. Llevé un traje que mamá escogió, estuve allí durante la ceremonia, sonreí para las fotos. En cada foto, estoy en el borde del encuadre mientras que los hijos de Richard están en el centro. Una foto muestra a mamá y Richard con Sophia y Brandon entre ellos. Pareciendo un anuncio de revista para familias reconstituidas. A mí me recortaron completamente de esa. Después de la boda, nos mudamos a la casa de Richard. El lugar era enorme, como sacado de un programa de reformas. 5 dormitorios, 3 baños, un sótano acondicionado, un patio trasero con piscina. El barrio de Richard tenía una puerta con un guardia de seguridad que comprobaba las identificaciones. Mamá lo hizo sonar emocionante. Tendrás tu propia habitación con tu propio baño. ¿No es genial? Mi nueva habitación estaba al final del pasillo de arriba. Básicamente lo más lejos posible del dormitorio principal sin dejar de estar en la misma casa. Era más grande que mi antigua habitación, sí, pero se sentía estéril. Paredes beige, muebles genéricos, nada personal, como una habitación de hotel. Sophia consiguió la habitación de al lado del dormitorio principal. La habitación de Brandon estaba al otro lado del pasillo de la de ella. Ambas habitaciones ya estaban decoradas con sus cosas, pósteres, trofeos y toques personales que dejaban claro que este era su espacio. La mía parecía como si nadie viviera allí. Podemos decorarla como quieras, dijo mamá. Pero su tono sugería que lo hiciéramos más tarde, y más tarde nunca llegó. El verano antes de mi segundo año de secundaria fue cuando empecé a notar el patrón. Los hijos de Richard venían cada fin de semana, y de repente, la casa giraba en torno a ellos. Sus actividades, sus horarios, sus preferencias para todo. Desde la cena hasta los programas de televisión o la temperatura de la piscina. Yo sugería ver una película, pero Sophia quería ver su programa. Yo quería nadar, pero Brandon necesitaba la piscina para sus amigos. Todo se convirtió en complacer a los hijos de Richard. Mientras que de mí se esperaba que simplemente me adaptara. Mamá empezó a pasar todo su tiempo con Sophia, viajes de compras, días de spa. Almuerzos de madre e hija en el club de campo. Cosas que solíamos hacer juntos se convirtieron en su cosa. Cuando mencioné que me sentía excluido. Mamá dijo que debería estar feliz de que ella estuviera creando un vínculo con su nueva hijastra. Esto es lo que hacen las familias reconstituidas, Jaque. Hacemos que todos se sientan incluidos. Excepto que yo no me sentía incluido. Me sentía reemplazado. Comenzó el segundo año y las diferencias se hicieron más obvias.
Los hijos de Richard iban a la Academia Westfield. Una escuela privada que costaba más al año de lo que la mayoría de la gente gana. Yo me quedé en la secundaria Lincoln, mi escuela pública. Cuando pregunté sobre cambiar de escuela para que estuviéramos todos juntos, Richard dijo: la matrícula de Westfield ya está ajustada con 2 niños. Pero definitivamente podríamos mirarlo para el tercer año. Mamá añadió rápidamente: nunca lo miramos. Los hijos de Richard recibieron nuevas mochilas de diseñador, los últimos teléfonos inteligentes. Portátiles para los deberes. A mí me dijeron que mi portátil de 3 años estaba perfectamente bien y que debería estar agradecido por lo que tenía. Cuando señalé el doble rasero, mamá dijo que los hijos de Richard estaban acostumbrados a un cierto estilo de vida y que sería cruel cambiar eso. ¿Y mi estilo de vida?, pregunté. Tú eres adaptable, dijo ella. Traducción: eres menos importante. Las cenas familiares se convirtieron en una tortura. Richard le preguntaba a Sofía sobre sus clases de baile, a Brandon sobre sus partidos de fútbol. A ambos niños sobre sus amigos y actividades de la escuela privada. Luego me miraba y preguntaba: ¿cómo va la escuela? Con ese tono que significaba que estaba cumpliendo un requisito antes de pasar a temas que realmente le importaban. Mamá intervenía de vez en cuando con: Jaque entró en el cuadro de honor o Jaque tuvo un gran partido la semana pasada. Pero siempre se sentía forzado. Como si estuviera leyendo un guión sobre cómo incluir al hijo de su primer matrimonio. La peor parte fue ver a mamá transformarse en alguien que no reconocía. Se unió al club de campo de Richard, empezó a jugar al tenis. Fue a eventos de caridad donde las entradas costaban más que nuestro antiguo presupuesto mensual de comestibles. Dejó de cocinar las comidas que papá le enseñó y empezó a pedir comida de restaurantes caros o a que un servicio de comidas le entregara comida preparada. Nuestras viejas tradiciones desaparecieron. No más noches de cine porque a Richard no le gustaba perder el tiempo en películas. No más desayuno para cenar porque Richard decía que eras poco sofisticado. No más viajes de acampada porque la idea de Richard de ir de rústico era un hotel de 4 estrellas sin spa. Intenté hablar con mamá al respecto. Le dije que extrañaba nuestra antigua vida. Que extrañaba pasar tiempo juntos. Que extrañaba sentir que importaba. Se puso a la defensiva. Estoy construyendo una nueva vida. Jae. Esto es bueno para todos nosotros. Richard proporciona estabilidad y oportunidades que nunca antes tuvimos. Tienes que ser más agradecido y menos egoísta. ¿Egoísta? Extrañar a mi madre me hacía egoísta. En el tercer año, las cosas empeoraron. Richard decidió que la casa necesitaba reformas. Remodelaron la cocina, mejoraron el dormitorio principal, añadieron un gimnasio en casa. Brandon quería una sala de juegos en el sótano, así que lo acondicionaron con muebles nuevos. Una televisión enorme y todas las consolas de juegos imaginables. Mi habitación no recibió nada. Cuando mencioné que tal vez podría actualizarla también, Richard dijo que llegaríamos a eso eventualmente. Nunca lo hicimos. Esa Navidad, vi a Sofía abrir regalos por valor de miles, un nuevo portátil, ropa de diseñador, joyas, un maldito iPad solo por diversión. Brandon recibió un nuevo ordenador para juegos, auriculares caros, juegos de edición de coleccionista, equipo deportivo. Yo recibí una tarjeta de regalo de $100 para Target y algo de ropa genérica. Cuando abrí la tarjeta de regalo, mamá dijo: los regalos prácticos a veces son los mejores. Con demasiado entusiasmo. Sofía y Brandon abrieron sus regalos y desaparecieron inmediatamente a sus habitaciones. Me quedé allí sentado sosteniendo una tarjeta de regalo de Target mientras mamá y Richard limpiaban el papel de regalo como si esto fuera totalmente normal. Más tarde esa noche, encontré a mamá en la cocina y le pregunté si había notado la diferencia en los regalos.
Puso una expresión tensa y dijo que la exesposa de Richard tenía diferentes expectativas financieras para sus hijos y que necesitábamos respetar eso. ¿Pero qué hay de mis expectativas?, pregunté. Ya eres casi un adulto, Jake. Las cosas materiales no deberían importar tanto. Aparentemente, las cosas materiales solo importaban si eras el hijo biológico de Richard. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, me quedaba hasta tarde en la escuela para los clubes. Iba a casa de amigos, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Cualquier cosa para evitar volver a esa casa enorme donde solo era un recordatorio inconveniente de la primera vida de mamá. Mi mejor amigo, Kevin, notó que algo andaba mal. Éramos muy unidos desde la secundaria y él me leía mejor que nadie. Después de cancelar planes por tercer fin de semana consecutivo por asuntos familiares, me acorraló en el almuerzo. Tío, ¿qué pasa? Has estado raro todo el año. Le conté todo, el desastre de la familia reconstituida. La forma en que mamá había dejado por completo de ser mi madre. Cómo me sentía como un fantasma en mi propia casa. Kevin simplemente escuchó y luego dijo algo que se me quedó grabado. Tío, tu mamá eligió a su nueva familia por encima de ti. Eso apesta. Pero al menos sabes a qué atenerte. Deja de esperar a que recuerde que existes y empieza a planificar tu salida. Tenía razón. Todavía actuaba como si mamá fuera a despertar en algún momento y recordar que tenía un hijo. Pero no iba a hacerlo. Había tomado su decisión. Fue entonces cuando empecé a planificar mi 18º cumpleaños. Tenía el dinero del seguro de vida de papá en un fondo fiduciario. $200.000 que heredaría al cumplir los 18. Mamá era la fideicomisaria hasta entonces. Pero no podía tocarlo más allá de los gastos educativos aprobados. Ese dinero era mi billete de salida. Empecé a investigar apartamentos, opciones de trabajo a tiempo parcial. Cómo abrir cuentas bancarias sin permiso de los padres una vez que tuviera 18. Hice hojas de cálculo, calculando costes, ahorrando cada centavo de mi trabajo en la ferretería. El hermano mayor de Kevin se había mudado a los 18, así que le pregunté sobre la logística. Mientras tanto, la vida en casa continuaba su constante declive. Mamá apenas me hablaba a menos que Richard estuviera cerca y ella necesitara mantener la apariencia de ser una buena madre. Me hacía preguntas superficiales sobre la escuela, asentía a mis respuestas sin escuchar realmente. Y luego volvía a planificar la fiesta de 16 años de Sofía o el viaje de cumpleaños de Brandon a Disneylandia. Hablando del cumpleaños de Brandon, esa fue otra bofetada. Richard alquiló una sección de Disneylandia para el 11º cumpleaños de Brandon. Contrató fotógrafos, compró camisetas a juego para todos. Gastó probablemente $10.000 en una fiesta para un niño que se olvidaría de ella en 3 meses. En mi 16º cumpleaños, mamá hizo un pastel. Richard me dio un billete de $50 y tuvieron que acortar la celebración porque Sofía tenía práctica de baile. Comenzó mi último año de secundaria y contaba los días hasta mi 18º cumpleaños en marzo. Ya me habían aceptado en una universidad estatal a 3 horas de distancia con un programa parcial de rendimiento académico. Entre el programa, mi herencia y el trabajo, podía pagarlo sin depender de mamá o Richard. Cuando le mencioné la universidad a mamá, pareció sorprendida de que hubiera aplicado sin decírselo. Deberíamos haber discutido esto en familia, dijo. ¿Desde cuándo somos una familia?, pregunté. No tuvo respuesta para eso. El único comentario de Richard fue preguntar si había considerado un colegio comunitario para ahorrar dinero. Curioso cómo el dinero era escaso cuando se trataba de mi educación. Pero ilimitado para la escuela privada y las actividades de sus hijos. No dije nada y seguí planeando mi salida. Solicité alojamiento en el campus, me aceptaron, rellené la documentación financiera. Contacté al administrador del fondo fiduciario para acceder a mi herencia. Todo estaba encajando.
Febrero, un mes antes de mi 18º cumpleaños. Fue cuando mamá y Richard hicieron su último y devastador movimiento. Convocaron una reunión familiar un domingo por la tarde. Todos tienen que estar allí, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Nos reunimos en la sala de estar formal, la que nunca usábamos. Excepto cuando Richard quería demostrar lo exitoso que era. Richard se aclaró la garganta y anunció que tenían noticias emocionantes. Vamos a adoptar a Sophia y Brandon, dijo, haciéndolo oficial, una gran familia feliz. Mamá sonrió radiante. ¿No es maravilloso? Todos compartiremos el mismo apellido. El papeleo está casi listo. Sophia y Brandon parecían encantados. Obtendrían todos los beneficios legales y financieros de ser los hijos de Richard sin ninguna de las complicaciones de su divorcio. ¿Y yo qué? Pregunté. Richard y mamá intercambiaron una mirada. ¿Qué pasa contigo? Dijo Richard con cuidado. Soy parte de esta cosa de la adopción, ¿Jaque? Ya eres el hijo de Patricia, dijo Richard. Eso es diferente. Entonces, no me van a adoptar. Es complicado, intervino mamá. Tienes el nombre de tu padre. Que Richard te adoptara significaría cambiarlo. Pensamos que querrías conservar el nombre de tu papá. No habían preguntado, no lo habían discutido. Simplemente decidieron que yo querría seguir estando separado de su nueva y perfecta unidad familiar. Podemos hablar de ello si realmente quieres, añadió mamá. Pero su tono dejó claro que esperaba que no insistiera. No lo hice, porque para entonces lo había entendido completamente. Estaban construyendo su nueva familia, y yo no era parte del plano. Sophia y Brandon eran los hijos de Richard. Adoptados o no. Yo solo era el hijo del primer matrimonio de mamá, que pronto sería mayor de edad. La adopción se completó a principios de marzo. Richard organizó una fiesta en el club de campo para celebrarlo. Sophia y Brandon recibieron nuevos regalos con monogramas con su nuevo apellido. Hubo un pastel con bienvenidos a la familia escrito en él. Discursos sobre nuevos comienzos y nuevos inicios. Me quedé en un rincón comiendo cóctel de gambas y contando los días hasta mi cumpleaños. Mi 18º cumpleaños cayó en un jueves. Me desperté esa mañana con una increíble sensación de libertad. Hoy era el día en que dejaba de estar legalmente atado al hogar de mamá y Richard. Me preparé para la escuela como de costumbre. Mamá había dejado una tarjeta en la encimera de la cocina con $100 dentro y una nota que decía que lo celebraríamos este fin de semana. Sí, claro. Sophia tenía una competición de baile el sábado. Lo que significaba que mi cena de cumpleaños sería en cualquier restaurante que estuviera cerca de su evento, apretada entre su ensayo y su actuación. En lugar de ir a la escuela, conduje hasta el banco, entré con mi certificado de nacimiento, mi carné de conducir y la documentación del fondo fiduciario. Y pasé 2 horas transfiriendo $200.000 del fideicomiso a una nueva cuenta que solo yo controlaba. La gerente del banco, una mujer mayor llamada Ellen, procesó todo eficientemente. Cuando me entregó los papeles que confirmaban la transferencia, sonrió. Gran día, dijo. El más grande. Siguiente parada, el complejo de apartamentos cerca del campus. Ya me habían aprobado, pendiente del depósito. Les entregué un cheque certificado por el primer mes, el último mes y el depósito de seguridad. Recogí mis llaves. El apartamento era pequeño, de un dormitorio, pero era mío. Pasé el resto del día mudándome. No tenía mucho. Mamá había vendido o donado la mayoría de nuestros muebles viejos cuando nos mudamos a casa de Richard. La mayoría de mis cosas cabían en mi coche, ropa, portátil, algunos libros. Una caja de fotos de papá. Eso era todo. 3 años en casa de Richard y me iba con menos de lo que había llegado. A las 6 de la tarde, estaba sentado en mi nuevo apartamento vacío comiendo pizza en el suelo.
Kevin me había ayudado a mover la última carga y trajo la cena. Realmente lo hiciste, dijo. Sí, tu mamá se va a volver loca. Probablemente. Comimos pizza e hicimos planes para ir a ventas de garaje en busca de muebles baratos. La familia de Kevin tenía cosas de sobra en su sótano que dijeron que podía tener. Esto estaba sucediendo de verdad. Le envié un mensaje a mamá alrededor de las 8 de la noche. Me mudé. Estoy bien. No te preocupes por mí. Su respuesta llegó 5 minutos después. ¿Qué quieres decir con que te mudaste? ¿Dónde? Conseguí mi propio lugar. Ya tengo 18. Es hora de empezar mi vida. Entonces mi teléfono empezó a explotar, llamadas, mensajes, cada vez más frenéticos. Los ignoré todos. Al final, simplemente apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me desperté con 47 llamadas perdidas y probablemente 100 mensajes de texto. La mayoría de mamá, algunos de Richard. Los revisé mientras comía cereales en mi nuevo sofá Tumi que la familia de Kevin me había dado. Los mensajes seguían un patrón predecible. Primero, confusión, luego, ira, luego, intentos de culpa, luego, amenazas, y de vuelta a la culpa. Los mensajes de Richard eran principalmente sobre ser irrespetuoso y desagradecido. Los de mamá eran sobre lo preocupada que estaba y cómo necesitaba volver a casa inmediatamente. ¿Casa? Claro, como si esa casa hubiera sido un hogar. Envié una única respuesta a mamá. Soy un adulto. Tengo mi propio lugar. Estoy bien. Hablaré contigo cuando esté listo. Luego bloqueé sus 2 números. Ruptura limpia. Me centré en prepararme para la universidad en otoño. Conseguí un trabajo a tiempo completo en la ferretería. Compré muebles. Organicé mi apartamento. Era increíble estar en mi propio espacio donde nadie me trataba como una idea de último momento. La familia de Kevin básicamente me adoptó. Su mamá me invitaba a cenar 2 veces por semana. Su papá me ayudó a comprar un coche usado mejor. Su hermana pequeña pensaba que era genial que tuviera mi propio apartamento y empezó a pedirme consejos para lidiar con sus padres. Así es como se suponía que debía sentirse la familia. Gente a la que realmente le importaba si existías. Unas 2 semanas después de mudarme, mi tío Greg llamó. El hermano mayor de mamá, el único miembro de la familia de su lado con el que todavía hablo. Él fue quien se había preocupado por mí regularmente después de que papá muriera. ¿Quién le había dicho a Richard en la boda que era un pretencioso? ¿Quién le había dicho a mamá que estaba cometiendo un error al priorizar a su nueva familia? Tu mamá se está volviendo loca, dijo. Me ha llamado 6 veces preguntando si sé dónde estás. No me estoy escondiendo. Simplemente me mudé. Lo sé. Le dije que eres un adulto y que puedes tomar tus propias decisiones. No lo está manejando. Bien. Pasó 3 años sin manejar ser mi mamá. Sobrevivirá. Greg guardó silencio por un momento. Por si sirve de algo. Estoy orgulloso de ti. La mayoría de los chicos se habrían quedado esperando que las cosas mejoraran. Eres inteligente al cortar por lo sano. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. No odiaba a mamá. Simplemente estaba harto de esperar a que recordara que yo existía. Pasaron 3 semanas. Me había instalado en una rutina, trabajo, apartamento, salir con Kevin. Prepararme para la universidad. La vida era buena, mejor que buena. En realidad, no andaba con pies de plomo. No me comparaban con los hijos de Richard. No me sentía como una carga. Entonces el tío Greg llamó de nuevo. Necesitas oír algo, dijo. Estuve en casa de tu mamá para cenar anoche. Las cosas se están desmoronando por allí. Aparentemente, la adopción de Sofía y Brandon había creado problemas financieros. La exesposa de Richard amenazaba con demandar por más pensión alimenticia ya que él lo sabía.
Adoptado formalmente. Alguna cosa legal complicada sobre cómo la adopción afecta los acuerdos de custodia y manutención existentes. Richard se enfrentaba a un posible aumento de $3.000 mensuales en los pagos de pensión alimenticia. Su negocio era sólido, pero eso era un golpe significativo para su presupuesto familiar. Además, Sofía esperaba un coche para su 16º cumpleaños en 2 meses. Y Brandon quería ir a un campamento de fútbol de élite que costaba $8.000 por el verano. Están estresados, dijo el tío Greg. Y aparentemente se están dando cuenta de cuánto contribuías financieramente. ¿Qué quieres decir? Tu mamá mencionó que habían planeado usar tu fondo fiduciario para las renovaciones de la casa. Algo sobre que era dinero de la familia, ya que vivías allí. Cuando te mudaste y te llevaste ese dinero, desbarató todo su presupuesto. Me quedé allí procesando esto. Mamá había planeado saquear el dinero de mi herencia. El dinero que papá dejó específicamente para mí. Hay más, continuó el tío Greg. Tu habitación ha sido convertida en una oficina en casa. Pintaron todo. Pusieron un escritorio y archivadores. Cuando pregunté dónde estaban tus cosas, tu mamá dijo que te habías llevado lo que querías y que donaron el resto. El resto significaba fotos de la infancia, las cosas de papá que había guardado. Cosas personales que había dejado atrás, pensando que las recogería eventualmente. Todo donado o tirado. Lo siento, chico. Está bien. Estoy bien. Y estaba enfadado, sí, pero también extrañamente aliviado. Habían dejado meridianamente claro que nunca volvería a esa casa. No más preguntas sobre si había tomado la decisión correcta. Llegó abril. Seguía teniendo bloqueados a mamá y Richard en mis teléfonos, viviendo mi vida en paz. Cuando recibí un correo electrónico de mamá en mi cuenta de la escuela. Había encontrado la manera de contactarme. El correo era largo, párrafos sobre lo herida que estaba porque me había ido sin discutirlo. Sobre cómo estaba siendo inmaduro y egoísta. Sobre cómo la familia no se abandona así como así. Quería quedar para tomar un café para arreglar las cosas. Le respondí con una sola frase. Tú me abandonaste hace 3 años. Yo solo lo hice oficial. Su respuesta llegó en minutos. Páginas de justificación sobre cómo había estado tratando de unir a la familia. Sobre cómo nunca hice un esfuerzo con los hijos de Richard. Sobre cómo siempre había sido difícil con los cambios. Según su versión de los hechos, yo era el niño problema que se había negado a adaptarse. No respondí. No tenía sentido discutir con alguien que había reescrito la historia para hacerse la víctima. Mayo trajo mi graduación de la secundaria. Había invitado al tío Greg y a la familia de Kevin. No le conté a mamá al respecto. Se enteró de todos modos a través de las redes sociales cuando la mamá de Kevin publicó fotos de nosotros en la cena posterior. Mamá apareció en mi apartamento al día siguiente, golpeando la puerta durante 10 minutos antes de que finalmente abriera. Se veía terrible. El pelo sin arreglar, apenas maquillada, con pantalones de yoga y una sudadera vieja. Nada que ver con la pulcra esposa del club de campo en la que se había convertido. Te graduaste sin decírmelo, dijo de inmediato. Ya no parecías interesada en mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. ¿Lo eres? Porque las madres suelen notar cuando sus hijos existen. Intentó pasar junto a mí para entrar en el apartamento. Le bloqueé la puerta. Jaque, por favor, ¿podemos hablar? No. Cometí errores. Lo sé ahora. Pero estoy tratando de arreglar las cosas. Richard y yo estamos pasando por una mala racha y me di cuenta de que te he estado descuidando. Ahí estaba. Las cosas se estaban desmoronando con Richard, así que de repente recordó que tenía un son. No me importa, dije. ¿Que no te importa? Soy tu madre. Yo te crié. Papá me crió.
Tú solo vivías en la misma casa. Fue cruel, pero también era la verdad. Después de que papá murió, mamá hizo lo mínimo. Se aseguró de que estuviera alimentado y tuviera ropa. Pero la crianza real se había detenido hacía años. Su rostro se arrugó. Yo amaba a tu padre. Hice lo mejor que pude después de que muriera. Tu mejor esfuerzo no fue suficiente. Y luego conociste a Richard y dejaste de intentarlo por ¿completo? Eso no es justo. Estaba tratando de construir una nueva vida para ambos. Construiste una nueva vida para ti. Yo no era parte del plan. Empezó a llorar. Necesito que vuelvas a casa. Solo por un tiempo. Richard y yo tenemos problemas y necesito a mi familia cerca. ¿Tienes familia? Sofía y Brandon, tus nuevos hijos adoptivos. Son los hijos de Richard. Se pondrán de su lado si nos separamos. Así que de eso se trataba. Le preocupaba perder a los hijos de Richard y terminar sola. Ahora, de repente, yo importaba de nuevo. Eso suena a un problema tuyo, dije. Jake, por favor. Cometí errores, pero sigo siendo tu madre. Todavía te quiero. ¿Quieres la idea de no estar sola? Hay una diferencia. Cerré la puerta. Se quedó afuera llorando un rato antes de irse finalmente. El tío Greg llamó esa noche. Mamá había aparecido en su casa sollozando sobre cómo la había rechazado. Él la había escuchado educadamente y luego le dijo que ella había creado esta situación y que necesitaba lidiar con las consecuencias. Está afirmando que estás siendo cruel y vengativo. Estoy siendo honesto. Lo sé. Y se lo dije. No quiso escucharlo. Llegó el verano. Trabajé a tiempo completo, ahorré dinero, me preparé para la universidad. Kevin y yo hicimos un viaje por carretera a la costa. Su familia me invitó a su barbacoa del 4 de julio. La vida era buena. Mientras tanto, el matrimonio de mamá implosionaba. El tío Greg me mantenía al tanto aunque yo no preguntara. Richard, aparentemente, había estado ocultando problemas financieros. El negocio no iba tan bien como él había afirmado y mantener el caro estilo de vida de Sofía y Brandon mientras pagaba una pensión alimenticia aumentada los estaba aplastando. Ya habían despedido al servicio de limpieza de la casa y a la entrega de comidas. Dejaron de ir al club de campo tan a menudo. Sofía estaba furiosa por la posibilidad de no recibir un coche nuevo. El campamento de fútbol de élite de Brandon fue cancelado. Las grietas aparecían en su familia perfecta. En agosto, justo antes de mudarme al campus, mamá lo intentó una vez más. Apareció en mi apartamento con equipaje. Dejé a Richard, anunció. Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. La miré fijamente. ¿Y pensaste que te quedarías aquí? Tienes espacio. Soy tu madre. Por supuesto que pensé que me quedaría aquí. ¿No? ¿No? Jake, no tengo a dónde más ir. Eso es desafortunado. Parecía genuinamente sorprendida. Como si hubiera esperado que la recibiera con los brazos abiertos después de todo. Cometí errores, pero no se abandona a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. Tú sabrías de eso, dije. Estaba tratando de hacer una vida con Richard. Estaba tratando de ser feliz. Y yo estaba tratando de tener una madre. Ambos fracasamos. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no me conmovió. Había agotado toda mi simpatía en algún momento de mi tercer año de secundaria. Cuando se perdió mi partido de campeonato porque Sofía tenía un recital de baile. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. Averígualo. Eres una adulta. Estarás bien. Jake, por favor. Te lo compensaré. Seré mejor. Solo dame otra oportunidad. Te di 3 años de oportunidades. Elegiste a los hijos de Richard cada vez. No me di cuenta de lo que estaba haciendo.
Sí, lo hiciste. Simplemente no te importó porque era conveniente. Se quedó allí, pareciendo perdida. Finalmente, preguntó, ¿así que eso es todo? ¿Simplemente has terminado conmigo? Terminé contigo el día que me enviaste a la casa de Richard y me borraste de tu vida. Solo lo estoy haciendo oficial ahora. ¿Se fue? No intentó discutir más. No intentó negociar. Simplemente se subió a su coche y se fue. El tío Greg llamó una hora después. Mamá había aparecido en su casa pidiendo quedarse allí. Él había accedido, pero le dijo que era temporal. Es un desastre, dijo. El divorcio va a ser desagradable. No es mi problema. Lo sé, pero sigue siendo tu mamá. Estar emparentados no la convierte en mi familia. El tío Greg guardó silencio. Tienes razón. Pero por si sirve de algo. Creo que esto es tocar fondo para ella. Finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. Bien. Quizás aprenda algo. Me mudé al campus la semana siguiente, empecé la universidad, hice nuevos amigos, me uní a clubes. Viví la vida universitaria. Era todo por lo que había trabajado. Mamá intentó contactarme ocasionalmente, correos electrónicos sobre lo arrepentida que estaba. Sobre cómo quería reconstruir nuestra relación, sobre cómo entendía si necesitaba tiempo. Nunca respondí. El divorcio finalizó justo antes de Acción de Gracias. Mamá no consiguió básicamente nada. Resulta que Richard tenía un acuerdo prenupcial y ella había renunciado a la mayoría de las reclamaciones sobre sus activos. Obtuvo algo de dinero. Pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tuvo que conseguir un apartamento, volver a trabajar a tiempo completo. Empezar de nuevo por completo. Mientras tanto, Richard se quedó con la casa, se quedó con sus hijos. Siguió viviendo su vida como si los últimos 3 años no hubieran sucedido. Justicia poética, en realidad. Había sacrificado su relación conmigo por el mundo de Richard, y ahora no tenía ninguno de los dos. El tío Greg me invitó a Acción de Gracias en su casa. Dijo que mamá estaría allí, pero que no tenía que ir si no estaba listo. Lo pensé durante un tiempo, y luego decidí ir, no para reconciliarme, sino para mostrarle que había seguido adelante. Aparecí con Kevin, que se había convertido básicamente en mi hermano en este punto. Mamá estaba ayudando a la esposa del tío Greg en la cocina. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Jake, viniste. El tío Greg me invitó. La esperanza murió en sus ojos. Entendió que no estaba allí por ella. La cena fue incómoda. Mamá intentaba continuamente conversar conmigo, preguntando sobre la escuela, mi apartamento y se aclara la garganta si necesitaba algo. Di respuestas cortas. Pasé la mayor parte de la comida hablando con el tío Greg y Kevin. Después de la cena, mamá me acorraló en el pasillo. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre arreglar esto. No hay nada que arreglar. No estamos rotos. Simplemente hemos terminado. Eres mi hijo. Nunca terminamos. Ahí es donde te equivocas. Ser tu hijo es biología. Ser tu familia es una elección. Y yo elijo no serlo. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Sé que lo arruiné. Sé que elegí a Richard por encima de ti. Pero ahora soy diferente. Entiendo lo que perdí. Lo perdiste hace 3 años. Solo te estás dando cuenta ahora porque estás sola. Eso no es verdad. Lo es. Si tú y Richard todavía estuvieran juntos, no estarías aquí tratando de reconectar. Todavía estarías jugando a ser la mamá de Sofía y Brandon. Y fingiendo que no existo. No lo negó. No podía negarlo. Quiero arreglar las cosas, dijo en voz baja. Algunas cosas no se pueden arreglar.
Tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Me fui poco después. Kevin condujo porque se dio cuenta de que estaba molesto. No triste, solo cansado. Cansado de tener la misma conversación. Cansado de que mamá no entendiera que un lo siento no deshace 3 años de rechazo. ¿Estás bien?, preguntó Kevin. Sí, estoy bien. Y lo estaba. Mamá había quemado ese puente y yo había dejado de esperar a que lo reconstruyera. Tenía al tío Greg, a la familia de Kevin, a amigos en la universidad. Tenía una vida que no giraba en torno a esperar a que alguien recordara que yo importaba. La Navidad llegó y se fue. Mamá envió regalos a mi apartamento. Los doné sin abrirlos. Llamó en mi cumpleaños. No contesté. Siguió intentándolo y yo seguí negándome. Un día, el tío Greg me preguntó si alguna vez la perdonaría. No necesito perdonarla, dije. Solo necesito seguir adelante. Eso es justo, pero el perdón a veces es para ti, no para ellos. No guardo rencor. Simplemente elijo la paz. Y la paz significa que mamá se quede en mi pasado. Para mi segundo año, mamá había dejado de intentarlo con tanta insistencia. Todavía enviaba correos electrónicos ocasionales, pero eran menos desesperados. Más resignados a nuestra nueva realidad. Me enteré a través del tío Greg de que estaba saliendo de nuevo, con un tipo de su trabajo. Divorciado y sin hijos. Estaba siendo más cuidadosa esta vez, sin precipitarse a nada. Bien por ella. Sinceramente, esperaba que hubiera aprendido algo del desastre de Richard. Pero yo no necesitaba ser parte de su proceso de aprendizaje. En mi tercer año, me encontré con Sofía en una cafetería cerca del campus. Era estudiante de primer año en la misma universidad. Probablemente entró gracias a los contactos y el dinero de Richard. Me reconoció de inmediato. Jaque, hola. Tuvimos esa incómoda conversación de cortesía que la gente tiene cuando comparte una historia. Pero no una amistad. Mencionó que Richard ya se había vuelto a casar. Con una mujer que había conocido en el club de campo. Brandon estaba prosperando en la escuela privada. La vida era buena. Tu mamá te extraña, dijo Sofía de repente. Habla de ti a veces cuando visita a Richard, sobre cómo lo arruinó. ¡Qué bien! ¿Alguna vez piensas en contactarla, en darle otra oportunidad? No. Sofía pareció sorprendida. Es tu mamá. Dejó de ser mi mamá cuando los eligió a ustedes por encima de mí. Sin ofender. Pero no le debo nada. Eso es duro. ¿Eso es honesto? Nos separamos torpemente. Nunca más me la encontré, lo cual me pareció bien. Mi último año de universidad trajo ofertas de trabajo y la verdadera vida adulta. Me había especializado en ingeniería civil, me había ido bien, y tenía varias empresas interesadas. Acepté un puesto en una ciudad a 5 horas de distancia. Buen sueldo, buenos beneficios, un nuevo comienzo. El tío Greg me organizó una fiesta de graduación. Algo pequeño en su casa con la familia de Kevin y algunos amigos de la universidad. Mamá preguntó si podía venir. El tío Greg dijo que era mi decisión. Lo pensé. Realmente lo pensé. Una parte de mí quería ser la persona más madura. Dejarla venir, mostrarle que había tenido éxito sin ella. Pero otra parte sabía que intentaría llevarse el crédito, intentaría reinsertarse en mi vida. No, le dije al tío Greg. Este es mi día. No quiero que se complique. Él lo entendió. La fiesta de graduación fue perfecta. La mamá de Kevin lloró. El tío Greg dio un discurso sobre verme crecer. Mis amigos de la universidad me tomaron el pelo apropiadamente. Fue todo lo que una fiesta de graduación debería ser. Mamá me envió un mensaje de texto esa noche. Felicidades por graduarte. Estoy orgullosa de ti. No respondí. Ahora tengo 21 años. Me mudé a mi nueva ciudad, empecé mi trabajo.
Conseguí un apartamento en el centro. Kevin me visita a veces. El tío Greg llama semanalmente.